sencilla, pues vamos a establecer dentro de la clasificación doctrinaria de los recursos dos grandes formas que encierran, óigase bien, una relación material en contacto, es decir, o materialmente con los recursos, y hay muchas veces clasificaciones que únicamente subsisten en la mente del individuo, es decir, del hombre, en sentido genérico, hombre o mujer. De ahí que exista entonces una clasificación subjetiva que solo existe, se piensa y se traslada materialmente a esa clasificación objetiva. Entonces, los recursos desde el punto de vista doctrinario tendrán dos ámbitos de aplicación: la clasificación subjetiva y la clasificación objetiva como tal. De esa cuenta, el Estado, para poder obtener sus recursos públicos, materializa cómo poder obtenerlos, ¿ya? Pero para poderlos trasladar a una ley, primero se discuten, se tiene la idea, se promueve la idea, y desde ahí que subjetivamente pueda existir la captación de recursos que provienen de los bienes y de las actividades del Estado mismo. Esa es una primera subclasificación de la clasificación objetiva. Entonces, como recursos públicos, tenemos entonces esa clasificación, insisto, subjetiva, que nos lleva a una primera subclasificación, que son recursos provenientes de esos bienes y actividades del Estado. ¿Qué se encierra ahí normalmente? Ahí lo que se trata de agrupar es aquella producción de bienes que son de dominio público, ¿ya? Las mismas empresas públicas, aquellas que prestan servicios públicos como tal. Ejemplo, Empresa Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, ¿ya? Pero ojo, hasta ahí subjetivamente se pensó en la explotación de determinados bienes de Estado. Hace un buen tiempo atrás teníamos la línea aérea, ¿ya? Aviateca, recuerdo que era, teníamos la empresa eléctrica, teníamos la compañía de teléfonos, ¿ya? Que se han ido desprendiendo, pero en aquel entonces se visualizaba subjetivamente cómo el Estado, a través de la explotación de esos bienes, iba a obtener determinados recursos. Existe una segunda subclasificación que ellos visualizan y empiezan a idear la idea, así que a idear, ¿verdad? A explotar, si quieren, pues mejor dicho, una idea para poderla plasmar, y es sobre todos aquellos recursos que el Estado podría obtener en el ejercicio del poder de imperio del Estado, de esa soberanía. Y desde ahí trasladan el famoso ius puniendo, que es venir y afectar todas aquellas actividades de los particulares. ¿Y qué conlleva ese poder de imperio, esa soberanía de Estado? Pues nos lleva a ese ius puniendo. Y el ius puniendo nos trasladan entonces tributos, las sanciones, en este caso fiscales o tributarias, pero también hay un tercer elemento que tiene que ver con el crédito público o moneda como tal. Aquí tenemos que entrar a considerar entonces que son las dos subclasificaciones de la primera clasificación llamada subjetiva. Los que provienen entonces de esos bienes y actividades que el Estado pueda materializar
y los que provienen en el ejercicio de ese poder de imperio. Esa potestad de soberanía nos lleva a que nos trasladen carga impositiva, a que nos trasladen sanciones tributarias en caso de no pago de nuestras obligaciones. Y también se pueda venir y manejar el crédito público, ¿verdad?, por un lado, y la misma moneda como tal. Bueno, bajo ese esquema voy a tratar de trasladar, ahorita le doy la palabra, de trasladar, ustedes quieren una forma más directa de poder señalar ese tipo de recursos públicos que se derivan de la clasificación subjetiva. Dígame, licenciado Renato, por ahí vi que había levantado la mano. Muy buenas noches, licenciado. Solo para que me quede claro, estas subclasificaciones de la subjetiva, entonces serían pues la producción de bienes del dominio público, la explotación de bienes del Estado y pues el ius puniendi. Pero usted hablaba del crédito del Estado. ¿Es una tercera o es parte de la segunda, licenciado? No, es parte de la segunda. Cuando el Estado en ese poder de soberanía nos traslada, hay actividades que pueden afectar tarde o temprano. Ejemplo, los tributos nos afectan, las sanciones nos afectan, el crédito público y el uso o mal uso de la moneda en cuanto al tipo de cambio nos afecta. ¿Por qué? Porque todas las deficiencias que en algún momento se generen van a ser trasladadas tarde o temprano a un presupuesto, ¿ya? Y desde ahí se va a tener que ver de dónde se saca ese tipo de recursos públicos. Pero acá, en esta primera, óigase bien, clasificación subjetiva que nos lleva a esas dos subclasificaciones con sus componentes que le integran, ¿ya? Solo es una idea y visualización de dónde pueden sacar los recursos como tal. Hasta ahí solo se piensa. ¿Estamos ahí, licenciado Mota? Muchísimas gracias, licenciado. Bueno. Y por otro lado, tenemos la segunda clasificación y se refiere a una clasificación objetiva. Esa clasificación objetiva tiene 3 subclasificaciones. Aquellas, según su fundamento jurídico, como por ejemplo, si el tributo o los recursos puedan originarse o se puedan derivar. ¿Cómo podríamos visualizar esto? Bueno, si hay una ley tributaria, por ejemplo, ya establecida y tenemos la obligación de pagar un tributo, bueno, el tributo, ese hecho imponible o hecho generador, se origina en el momento en que hay traslado de dominio de un bien o de la prestación de un servicio. Nos cobran IVA. Eso es originario dentro del fundamento jurídico. Pero dentro del incumplimiento de ese fundamento jurídico, vamos a encontrar lo que se pueda derivar en caso de incumplimiento. Y desde ahí no pagamos el IVA en algún momento, no nos queda más que venir y pagar la multa, los intereses, la mora, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ello es de que se menciona esa clasificación objetiva, la primera subclasificación es atendiendo a su fundamento jurídico. Se puede originar o se puede derivar el recurso como tal. Hay una segunda subclasificación según la naturaleza del recurso. Según la naturaleza del recurso, tenemos que tomar en consideración que, como es doctrinario, los recursos se pueden originar en especie, por servicios, se pueden originar desde una función dineraria o monetaria.
¿Cómo poder entender esto? ¿Ah? Bueno, sabemos que si en algún momento estamos refiriéndonos a un servicio, el Estado, por ejemplo, a través de una prestación de servicios, lo que hace es de que la persona que dependa del Estado y que esté prestándole servicios al Estado queda obligada a pagar determinados tributos. ¿Ya? Ejemplo, en algún momento el tema del impuesto sobre la renta. Entonces ya el Estado visualizó que sus trabajadores tarde o temprano tienen que venir, ojo, atendiendo a esa naturaleza del recurso por servicios, tienen que venir y pagar básicamente un impuesto. Cuando se establece aquí dentro de la doctrina, porque esta es una clasificación doctrinaria, ¿ya? Ejemplo, ¿qué pasa o qué sucedía en las monarquías? ¿Ya? Yo no sé si ustedes en esas famosas películas como la de Robin Hood, por mencionarles algo, la mayoría de los reyes abusaban del poder de imperio que tenían. Es decir, recordémosle que el rex, como dicen los romanos, el rey, básicamente a él le pertenecían todos los poderes concentrados. Si era un tema de venir y normar, que era legislar, el rey lo hacía. Si era de venir y administrar y todo, el rey recaudaba y administraba los ejércitos, al personal, ¿ya? Si en algún momento, pues, se tenían que pagar los tributos, existían los famosos cestos de mimbre. Y en esos cestos de mimbre, que de ahí se elaboraban de aquel árbol de ficus, ¿ya? Por eso es que muchos establecían que se llamaba derecho fiscal, porque venía de la estructura de esos recipientes para efectos de que toda la gente pasara dejando o depositando sus tributos. Y en aquel entonces, si no podían venir y pagar en una mercancía de curso que era una moneda, pues tenían que pagar con bienes. Y si no, les quitaban su tierra, ¿ya? Y de esa cuenta, pues sacaba a colación porque llegaban los recaudadores, incluso quemaban las distintas propiedades cuando existía la negativa al cumplimiento de una obligación. Ahí ya existía un hecho coercitivo para efectos de poder cobrar los impuestos. Un impuesto básicamente es un acto coactivo de parte del Estado para que el ciudadano cumpla con su obligación. Bueno, entonces en esa, óigase bien, segunda subclasificación de según la naturaleza del recurso, ¿verdad? Pues los servicios, que es una de las primeras que van dentro de esa subclasificación, es impuesto que todos los trabajadores le deben de pagar al Estado. Especie ese mecanismo de cobro, ¿ya? Y ese mecanismo de cobro, al final, pues hoy en día ya no se da dentro de nuestro quehacer como sociedad. Por el contrario, doctrinariamente tenemos un tercer componente en esa segunda subclasificación y que tiene que ver con lo dinerario, ¿ya? Recordemos que dentro de este curso mencionamos ese decreto 17/2002, ley monetaria, que es el quetzal, que es moneda de curso legal, que se debe de utilizar para efectos de cuenta y pago como tal, ¿ya? Entonces, acá, cuando nos referimos a los aspectos puramente dinerarios, nos estamos refiriendo concretamente a esa ley monetaria como tal.
Por otro lado, tenemos una tercera clasificación. En este caso, dentro de la clasificación objetiva, tenemos una tercera subclasificación. Y es atendiendo al carácter que puede ser eventual o permanente del impuesto. Y dentro de esa tercera subclasificación, encontramos que los tributos pueden ser originarios o extraordinarios. Aquí hay un mal llamado impuesto extraordinario y temporal. Hace muchos años existía el famoso IEMA, IEMA, que era el impuesto extraordinario para las empresas mercantiles y agropecuarias. Así surge la ley en su inicio. Y luego empezaron con que pues las empresas aquí o eran o solo mercantiles o solo agropecuarias. Y en el título de la ley, en la definición, se tenía que era empresas mercantiles y agropecuarias. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Únicamente pagaban ese impuesto extraordinario las empresas que eran mercantiles y agropecuarias. Pero si solo era mercantil, no la pagaba. Si solo era agropecuaria, no la pagaba. Entonces, al ver afectado el Estado, bajo ese pensamiento, esa clasificación, óigase bien, ahí me traslado a lo subjetivo. Subjetiva dentro de ese poder de soberanía, cuando generaron el tributo, sencillamente se dieron cuenta que había una metida de cloche, ¿va? Y entonces se tiraron una corrección a la ley y fue una guisachada y quedó impuesto extraordinario a las empresas mercantiles y/o una diagonal y una O, entonces ya quedó y/o agropecuarias. Entonces ahí se generó la bisagra y a las empresas mercantiles, las empresas agropecuarias pagaban y aquellas que eran mercantiles y agropecuarias también tenían que pagar. Entonces la base de recaudación en ese momento entra a ampliarse sobre ese impuesto. Desaparece el IEMA y recuerdo que estaba el IETAP. El IETAP era un impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Pero cuando fue presidente, aquel señor que le costaba que se le entendiera cuando hablaba y que decían que la señora que ahora quiere por ahí volver a asustar a todos, era la esposa de él, recuerdo que ese impuesto que era temporal, ojo, ya venía bajo varias administraciones. Imagínense, la administración de Portillo, luego la administración de Berger, luego de la administración, aquí se le cambia el nombre y pasa a ser, y perdón, no era solo Portillo, la administración que tuvo la gente del PAN, el señor que dicen que se murió y que está enterrado en la Antigua, y que otros le dicen Mono de Oro. Luego, el que pretendió dar un golpe de Estado. Luego, el que le siguió, que en paz descanse, el licenciado Ramiro de León Capio, que había sido PDH y que en última instancia paró sacando a flote después de, bueno, fueron 2 años y que bajo la administración de él se modifica nuestra Constitución. ¿Ya? Es la única modificación que ha sufrido en ese momento. Bueno, y luego, pues, al que le costaba hablar, pasa a instituir el impuesto de solidaridad, que es el que prevalece hoy en día. Entonces, no podemos venir y establecer que exista un impuesto temporal fácil, con 28, 32 ya casi años de vigencia. ¿Ya? Entonces ya no es temporal. Sin embargo, fue la forma de visualizar en ese poder de imperio cómo
iba a materializarse en una ley y dentro de la clasificación objetiva queda esa tercera subclasificación a su carácter eventual o permanente. Entonces, dentro de los eventuales tendría que ser el extraordinario. Dentro de los permanentes tendrían que ser los impuestos ordinarios como tal. Bueno, podemos entonces ya establecer desde ahí, en esta clasificación, óigase bien, subjetiva, cómo el Estado en algún momento toma de base al sujeto, a la persona, como el titular activo de la obligación tributaria, ¿ya? Y el Estado pasa en realidad a tener un derecho para exigir a través de la fuerza, si es necesario, que se cumpla con el pago de esos tributos. Estoy retomando esa función subjetiva para que ya nos vayamos en orden. Entonces, ese recurso que en algún momento pueda provenir dentro de esa primera clasificación de los provenientes del Estado, estamos con que el Estado, en calidad de los bienes de naturaleza muebles o inmuebles, siendo propietario del Estado de estos, los explota. Va a realizar una actividad que le permita agenciarse de fondos. Desde ahí, ese mismo Estado entonces tiene ciertas tierras en las riberas de los lagos y ríos que los da en explotación, ¿ya? Pero hasta ahí es una visualización, por eso es la primera subclasificación, ¿ya? De la clasificación subjetiva. Esos terrenos al final son dados en arrendamiento, todos los que administra OCRED, por ejemplo. También hay que tomar en consideración que ese poder de imperio de Estado, que es donde nos lleva a ese ejercicio de soberanía, ¿verdad? A ese ius imperium, ustedes y nosotros, o todos pues en algún momento, cuando elegimos a un presidente, le estamos generando una investidura de imperio como tal. Y desde ahí tienen y les asiste el derecho de un ius puniendum. Y ese ius puniendum es lo que genera que en algún momento pues se tenga que venir y pagar o contribuir en la forma prescrita dentro de la ley los tributos como tal, ¿ya? Yo no sé si se recuerdan que hace unas clases atrás yo mencionaba, por ejemplo, dentro de las obligaciones y derechos cívicos, por ejemplo, ahí por el 135 de la Constitución, recuerdo que está, ¿ya? Hay dentro de esos deberes y derechos cívicos, los cuales pues le pertenecen a los guatemaltecos, y aparte de aquellos que estén consignados en otras normas constitucionales o leyes de la República, están, por ejemplo, las del inciso D, de dedo, de ese 135 constitucional, que es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita dentro de la ley. ¿Y cuál es esa forma prescrita dentro de la ley? Bueno, definitivamente pasa a ser que tenemos la obligación de pagar todos esos impuestos siempre y cuando estén de acuerdo al 239 de la misma Constitución Política. ¿Por qué va? Porque ahí vamos a encontrar precisamente ese principio de legalidad, ¿ya? Donde sabemos que le corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Así también como determinar las bases de recaudación, y nos da algunas bases.
el hecho generador, por ejemplo, que es el nacimiento de esa relación jurídica tributaria. El generar las dispensas del pago de impuestos a través de las exenciones, ¿ya? O como un sujeto pasivo del tributo en algún momento puede tener una responsabilidad solidaria. Cualquiera de ustedes se inscribe en SAT y tiene que cobrar IVA y tiene derecho a manejar el IVA débitos, créditos. Todas las ventas que ustedes hagan tendrían que generar IVA. Y es ahí donde hay una responsabilidad solidaria, porque ese dinero no les pertenece. Que la ley permita que se neteen saldos y se envíe el pago o se reclame crédito es otro escenario. Pero en realidad ya están cobrándole un IVA a alguien en nombre del Estado, no en nombre de ustedes. Ya. Al mismo tiempo, eso de poder determinar la base imponible y el tipo impositivo, también el mismo Congreso debe de establecerlo. Los descuentos, las deducciones, las reducciones o recargos, también el Congreso debe de establecerlos en ley. Las infracciones y sanciones tributarias tienen que estar en ley. Y todo lo que no esté dentro de este marco es nulo de pleno derecho. Y aquí, pues, con el debido respeto, si en algún momento hay corazoncitos fincados en una administración pública, me disculpo, pero de una manera técnica, yo les diría, ¿qué es ese cobro que realiza la Municipalidad de La Antigua por uso de parqueo? ¿Qué es ese cobro? ¿Será tasa? ¿Será impuesto? ¿Qué es? Escucho, porque esto se presta para ello, para el análisis, y que tengamos una visión clara de poder determinar realmente qué es. A ver, sin temor. Volvemos al silencio absoluto. Esto es parte del primer parcial, señores. ¿Para ustedes qué es? No tengan miedo, digan. Un arbitrio, licenciado, disculpe. ¿Perdón? No sé si estoy bien que sea un arbitrio. Vaya, ahorita voy, licenciada, por ahí. Licenciada Mónica Xiomara. A ver, alguien más. Vaya, ya tenemos una propuesta. Puede ser un arbitrio, dice. ¿Qué más? Bueno, empiezo a preguntar. Licenciada Andrea Soledad Toledo, ¿para usted qué es? ¿Estamos en clase o no? Licenciado, buenas noches. Licenciado, disculpe. ¿Perdón? Consideraría que quizá puede ser una tasa municipal que la imponen pues en base quizá a su autonomía, por ejemplo. Vaya, licenciada Rubayos, gracias. Ya tenemos tasa municipal, tenemos arbitrio. A ver, licenciada Flores, cuénteme. Licenciado, yo concuerdo con mi compañera Mónica, pienso que es un arbitrio porque tal vez están cobrando por un servicio, porque no creo que esté algo como regulado como el pago de agua o algo así, alguna tasa municipal o algún impuesto. Vaya, muchas gracias. A ver, licenciado Benítez, ¿para usted qué es? Licenciado Hugo Alfredo Benítez, ¿para usted qué es ese cobro? Bueno, esto me da... Buenas noches, licenciado. Sí, perdón, estaba bien. Sí, pienso que es un arbitrio, licenciado, también porque yo realmente no logro ubicarlo en otro rubro de cobro municipal.
Bueno, muchas gracias. Ok, Arbitrio. muy bien. Licenciado Mota, cuente. Licenciado, buenas noches. Pues mire, fíjese que pues yo sé que pues las municipalidades pues tienen esa particularidad de que pues pueden generar ciertas cosas, pero por lo que significa de ser parqueo, ¿verdad? No puede ser un impuesto, un arbitrio, sino que entonces yo considero, según el 239, sería ipso iure, licenciado. Ya, si tendría que tener un tema, bueno, usted dice que no es y que tendría, por lo tanto, algo que no es obligación, ¿verdad? A ver, gracias, licenciado Mota. Voy, y por último, a ver, alguien más, porque si sigo preguntando me estoy dando cuenta que no están conectados, pues, o están conectados, pero no están en la clase. Hay prueba de es la compañera que incluso la retiré de la sesión porque se le preguntó y ni siquiera contestó. El licenciado Castellanos, usted que vive en Antigua, ¿para usted qué es ese cobro? Bueno, muchas gracias. Vean pues, hay que tomar en consideración varios elementos. Y ojo, ¿verdad? Muchas veces este tipo de situaciones yo las voy ampliando porque ahí va a ver el examen. Un par de ejemplos y a gritar todos los que no preguntan o no participan. Y no es amenaza, es sencillamente que se den cuenta que este tipo de estructura, llamémosle así, tiene que ser analizado de una manera profunda como tal. Vean, para los que dicen que es arbitrio, tenemos que tomar en consideración. Primero que nada, si bien es cierto, ese 135 de la Constitución nos lleva a que tenemos la obligación, óigase bien, obligación de contribuir al gasto público en la forma prescrita por la ley. Y mencionábamos que dentro de esas formas prescritas dentro de la ley, el 239, que está dentro de la parte del sistema financiero de nuestra Constitución, claramente deja instituido que bajo un principio de legalidad le corresponde con exclusividad, óigase bien, con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Para los que dicen arbitrios, y ese tipo de fundamento jurídico es una ordenanza municipal la que está planteada para el cobro, precisamente, y ni siquiera es parqueo, porque originariamente un parqueo es un área protegida o circulada, o aunque no esté circulada, como era los famosos campos o esa estructura de la pólvora, para la Cuaresma. Y por cierto, quien está administrando actualmente era quien instituyó este cobro. Que sí, que porque para la limpieza, etcétera. Miren, yo no me aparto. Está bien, pues se necesitan recursos. Trabajémoslo conforme la ley. Si aquí no es, para empezar, no es una monarquía, es un municipio. Y si bien es cierto, alguien dentro de los que estaban por ahí me hicieron alusión de que era un cobro atendiendo al régimen de la autonomía del municipio. Perfecto, ¿ya? Perfecto, no me voy a oponer. ¿Por qué? Porque al final, ¿ya? Si bien es cierto, el recurso económico del municipio y toda municipalidad va a procurar el fortalecimiento económico, ¿ya? Pero para el efecto, la captación de esos recursos deben de ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la Constitución. Es decir, bajo ese principio, en este caso, de legalidad. Y eso lo regula el 255 de la misma Constitución. Le da la autonomía, le reconoce el fortalecimiento del sistema económico, pero le dice,
vamos a limitarlos. Tienen que cumplir con ese principio de legalidad. Entonces, una ordenanza municipal que genere la exacción de un cobro, ¿verdad?, no va a ser arbitrio porque no fue decretado por el Congreso de la República como tal. Eliminamos el tema del arbitrio. Para quienes mencionaban que era tasa municipal, recuérdense que una tasa siempre va a generar contraprestación. Canon de agua, aunque sea aire, en algún momento, pero tienen el servicio de agua eventualmente. Entonces hay una contraprestación, ¿ya? Por mencionarles algo. Entonces, esas tasas municipales generan contraprestación. Acá, para efectos de estacionamiento, no hay contraprestación. Y no pagan ustedes un impuesto no solo de circulación, mal llamado de circulación, y por otro lado se paga IVA, y hay un IVAPAS que va distribuido para efectos del cobro de los combustibles para que lleguen a las localías, a los poderes locales, a las municipalidades, dentro del presupuesto asignado, ¿ya? Y luego, ¿y por qué hay otras que cobran en el ingreso a su municipio? Y la libre locomoción, ¿verdad? Porque no me voy a quedar solo con el famoso marbete, ¿verdad? Y ahora, y todos cayendo que hay una calcomanía de visitante frecuente, de vecino. Uno nace en la Antigua y tiene que irse al exilio a los municipios alrededor y teniendo uno que es 0301 y en algún momento, ¿por qué tendría que venir, ojo, y pagar o reclamar una calcomanía? La libertad de locomoción, ¿ah? Y la discreción de los datos personales se convierte en algo que sí, que el sistema, que las condiciones de seguridad, lo que quieran, perfecto, pero cada cosa tiene su procedimiento. Entonces, tal y como se mencionaba ahí ya de último, parte del licenciado Castellanos, pasa a ser un cobro ilegal. Y si es un cobro ilegal, es una exacción o cobro ilegal, por lo tanto se convierte en extorsión. Que es lo que los cuates aquellos ven negocios nuevos y empiezan, si quieren abrir, ¿y por qué? ¿Por qué se les tiene que pagar extorsión? Entonces, situaciones como esta son las que hay que tomar en consideración. Primero, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta que hay un tipo impositivo, ¿ya? Hasta tarifas que subieron, que ahora pagan no sé cuánto un bus, que no sé cuánto un camión. Perdónenme, pero entonces ahí se está determinando un hecho generador de una relación tributaria sin fundamento, porque no es ley. 2, se está determinando un cobro de tipo impositivo ilegal, ¿ya? Y aquí viene todavía la situación. No pagan. Van a ser sancionados y les aparecen multas con un letrero pegado por no haber comprado marbete. Una infracción y hay una sanción tributaria inexistente como tal. Y todas esas disposiciones, tal y como lo establece el siguiente párrafo, después de los incisos, son nulas ipso iure. Todas esas disposiciones contrarias jerárquicamente e inferiores a la ley y a la Constitución son nulas de pleno derecho. Bueno, como son 10 o 15 o 20 pesos, no sé cuánto es, porque al fin y al cabo siempre paro ahí jalándome casi que el pelo con los fulanos. Voy de paso y punto, ¿ah? Entonces, aquí hay algo interesante. Ese cobro nadie lo acciona porque al final es inconstitucional y ojo, se tendría que venir e iniciar fácil una acción de inconstitucionalidad contra ese acuerdo municipal. Pero ¿quién quiere gastar 40,000 o 60,000 pesos? Excepto que cobren menos por una acción de amparo, se los daría.
¿ya? Pero como prefiero pagar los 10 pesos a no gastar más, ¿no? Entonces nadie activa, ¿ya? Pero al final es un abuso, ojo, de funciones, un abuso de autoridad y es al mismo tiempo el quebrantamiento de normas constitucionales. Así, redonditos, un antejuicio y se van. Bueno, vuelvo nuevamente, ¿verdad? Porque era parte de ese tipo, de ese poder de imperio, de esa delegación que el Estado pueda venir y trasladar, y luego pues de que todo tipo de ley tributaria también debe de atender otro tipo de elementos como el principio de capacidad de pago, ¿ya? Hay que tomar en consideración ese principio de capacidad de pago. ¿Qué pasa con ese principio de capacidad de pago? El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Y para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Se dice que hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces. ¿Quién es el sujeto pasivo? El que está obligado a pagar el tributo. Así lo regula el 243 de la misma Constitución, ¿ya? Y ojo, pues si le es atribuible al mismo sujeto al que va a pagar y que va a ser gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición, ya desde ahí está prohibido. Famoso impuesto que mencionaba de hospedaje. 10% para el INGUAT sobre hospedaje, impuesto sobre hospedaje y 12% de IVA por el servicio que va a recibir. Entonces hay que tomar en consideración que si bien es cierto, hay casos en que, pero ojo, estos casos de doble múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución no dejaron claramente aquí establecido que no tenían que irse de un solo, sino que se tenían que ir eliminando progresivamente en aras de no dañar al fisco como tal, ¿ya? De ahí que las líneas aéreas con más poder económico decidieron tener una acción de amparo en contra del 10% sobre boletaje aéreo y les prosperó. Los dueños de los hoteles, como ellos no lo pagan, sino que lo trasladan y a cualquier tipo de servicio, insisto, 5 estrellas hasta 4, 3, 2 estrellas y hasta el cuachitril de paso, digo siempre, pagan impuestos sobre hospedaje y también pagan IVA como tal. Bueno, bajo ese contexto entonces podemos visualizar cómo, por un lado, esos cursos en el poder de imperio y soberanía tienen una limitación. Y la limitación es precisamente para que el Estado no abuse de los ciudadanos como tal. Bueno, si quisieran armarse esquemáticamente esta clasificación doctrinaria, vamos, reitero, recursos públicos tiene una primera una primera clasificación que es la subjetiva. Luego esta subjetiva tiene 2 subclasificaciones. Las que provienen de esas actividades de Estado, cualquier explotación de los servicios públicos de las empresas del Estado, y una segunda subclasificación que son los que provienen del ejercicio de soberanía o de poder de imperio del Estado. Y ahí están los tributos, están las sanciones fiscales, está el crédito y está la moneda como tal. ¿Por qué crédito? Porque para poder endeudarse hay un procedimiento establecido y el Congreso debe de aprobarlo. Entonces visualizaron dejar una especie de candado para que no solo se endeudaran así por así.
Ya los gobiernos locales tienen candado también. Para no dejar afectadas a administraciones subsiguientes, nadie puede venir y precisamente endeudarse más allá del periodo para el cual fueron electos como tal. Eso es bajo esa clasificación subjetiva. Una segunda clasificación que se refiere a la objetiva, esta cuenta con 3 subclasificaciones. La primera, por el fundamento jurídico, los tributos pueden ser originarios o derivados. Por la naturaleza del segundo, que sería una segunda subclasificación objetiva, pueden ser, en especie aquí ya no se dan. Por servicios tampoco se dan. Dinerarios o monetarios sí, porque la ley monetaria claramente establece que debe de pagarse en moneda de curso legal. ¿Y por qué digo que en especie o servicio ya no, aquí no se dan? Bueno, históricamente se pagaban en especie. Tengo que pagar impuestos, no tengo dinero constante y sonante, especialmente daba un chivo, daba azúcar, daba sal, lo que fuera, para pagar mis impuestos. Por servicios, por servicios aquí en Guatemala existió en algún momento, ¿ya?, ese tipo de procedimiento, ¿ya? El trabajo de vialidad, ¿ya?, trabajo o servicio de vialidad, recuerdo que era bajo la administración de Ubico, allá por 1474, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa? Todo el que no pagaba se iba básicamente a trabajarle al Estado en la construcción, principalmente la carretera que se hizo hacia el Atlántico, fue parte trabajada por aquellos que no tenían dinero para pagar sus impuestos. Y aparte, obviamente, de los presos que en ese entonces también contribuyeron a la elaboración de dicha carretera. Ahí se daba por servicios. Pero actualmente la ley monetaria solo nos deja en moneda de curso legal. Eso es según la naturaleza del recurso, que es una segunda, insisto, subclasificación objetiva. Y la tercera subclasificación objetiva es ese carácter eventual o permanente de los tributos. Y de ahí que tengamos impuestos ordinarios, que son aquellos que se pagan de una manera constante dentro de un ejercicio fiscal, y hay aquellos extraordinarios. El extraordinario en realidad viene a servir para efectos de aquellas contribuciones especiales, ¿ya? Recuerdo que el que dio golpe de Estado, el ingeniero que estaba en Panamá, él, por ejemplo, estableció unos bonos de un impuesto extraordinario a través de bonos, ¿ya? Y fue una forma de captar recursos como tal. Bueno, ahí tendríamos esa clasificación doctrinaria de los recursos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, licenciado, está claro. Bueno, estamos ahí pues. Atendiendo, entonces, aparte de esa clasificación doctrinaria, tenemos que tomar en consideración que actualmente, óigase bien, actualmente los recursos hoy en día tienen un marco jurídico para efectos de la captación de esos ingresos públicos, de esos recursos públicos. Y aquí, todo ingreso que el Estado de Guatemala pueda venir y realizar o pretender obtener, tiene que tener, insisto, fundamento de ley, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿ya?, hay que tomar en consideración que esos ingresos, aparte que tienen que tener cada impuesto su ley en particular, porque no hay una ley que agrupe varios impuestos, no. Es algún tipo de actividad, como por ejemplo la relación de dependencia con un impuesto sobre la renta, la determinación de actividades productivas a través de la obtención de utilidades, una ley que regula
un impuesto sobre la renta a las actividades productivas. Claro, hay modalidades para el pago, ese es otro escenario. ¿Ya? Hay algunas otras actividades que en algún momento pues se pueden venir y establecer para efecto del cobro y pago del impuesto. ¿Ya? Pero también vamos a encontrar en el caso del IVA, por ejemplo, la obligación de venir y pagar efectivamente el tributo como tal. Y ese pago del tributo, en última instancia, para efectos del IVA, pues es toda transferencia de bienes. El hecho generador es toda la materialización en algún momento de todos esos bienes, por un lado, o prestación de servicios nos llevan al pago de IVA. Que el IVA tenga una modalidad para poder ver lo que uno ha pagado y regularlo con lo que uno cobra en nombre del Estado, pues de igual forma. Y es así como también la misma ley, en este caso del organismo ejecutivo, pues le traslada el cobro del impuesto único sobre inmuebles, que pues ahí hay un poco de eficiencia en esa ley, insisto, para efectos de la aplicación de la misma. Porque si bien es cierto, existen modalidades de pago, la temporalidad en realidad de ese tributo es por año. ¿Ya? Lo mismo ha pasado con el impuesto sobre la renta. Entonces quieren estar efectuando cobros por anticipado, ¿ya? O recibir amortizaciones. Y después cuando a alguien le queda, ejemplo, un impuesto por reclamar, automáticamente genera inconveniente. ¿Ya? La otra situación que no hay que perder de vista es de que la misma, en este caso, constitución política, en algún momento también nos da algunas medidas, por ejemplo, para ese marco jurídico de los ingresos públicos del Estado. ¿Ya? Y precisamente lo regula dentro de el artículo 171 de la misma Constitución, en donde entre esas otras atribuciones del Congreso corresponde también al Congreso y viene, pues, aparte de decretar, reformar y derogar las leyes, en el inciso A, en el B, aprobar, que creo que este es el más central si queremos verlo, el poder aprobar y modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiese sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado, óigase bien, modificado o ajustado. ¿Ya? Modificado o ajustado. Nunca dice ampliarse. ¿Ya? Y es otra de las ilegalidades que se ven a diario. Entonces, cuando profundicemos acerca del presupuesto, ahí creo que vamos a abordar este tema relacionado pues con el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Bueno, aparte de esa clasificación que vimos y esa naturaleza jurídica de los recursos del Estado, que es de manera doctrinaria, también tenemos que tomar en consideración. Cuando hacemos referencia a la clasificación de los ingresos según ese presupuesto que menciona o que se menciona en la literal B del 171 de nuestra Constitución Política, ahí básicamente vamos a encontrar los ingresos públicos según el presupuesto. Y hay dos grandes clasificaciones: el de ingresos corrientes y los ingresos de capital. Y tenemos que tomar en consideración que si nos estamos refiriendo a un ingreso corriente, nos estamos refiriendo a toda aquella fuente de financiamiento que de forma regular el Estado
por medio de sus entes públicos, va a recibir. Y ojo, eso es por ese poder de imperio. Ahí no se está creando endeudamiento. Ahí solo estamos recibiendo por ese poder de imperio como tal. ¿Ya? Un ingreso corriente siempre va a provenir de impuestos. ¿Ah? Y ahí ya estamos hablando del ámbito tributario. Inclusive, también va a provenir de aquellos ingresos paratributarios, muy parecidos. Ojo, a los tributos se obligan, pero no ingresan. Prácticamente en algún momento, en algunas ocasiones, ¿verdad?, hay una excepción y no ingresan al presupuesto del Estado, a esos ingresos corrientes. También vamos a obtener ingresos no tributarios. Podemos tener las transferencias en cuentas corrientes. ¿Ya? Que un proyecto de inversión social no se va a realizar por A o B circunstancia y oposición. Sencillamente se pide la autorización para otro, o bien se entra a crear otro proyecto, otro perfil de proyecto, se le entra a crear todos los documentos legales a través del famoso SNIP, se suben los eventos según corresponda y se puede generar un traslado entre cuentas, de inversión a inversión, pero nunca de inversión a funcionamiento, por ejemplo. ¿Ya? Y también hay que tomar en consideración que esos ingresos corrientes también agrupan a los ingresos específicos. Entonces, venir y referirnos a ese primer grupo de ingresos corrientes, a todas esas fuentes de financiamiento que de forma regular el Estado va a cobrar por medio de sus distintas instituciones del sector público. O cómo el Estado en algún momento dentro de la contabilidad, ahí en el Ministerio de Finanzas Públicas, en esa dirección de contabilidad del Estado, pues tenemos que tomar en consideración, ¿ya?, que ahí se va a establecer todo ese tipo de entradas, ojo, o de ingresos que el Estado va a recibir. Y ahí es donde encontramos entonces, ¿qué son los ingresos tributarios? Ese poder, y los voy a cansar, ese poder de imperio de ejercicio del Estado es el que le faculta para poder establecer un gravamen, para poder establecer el famoso ius puniendum de un tributo. ¿Y por qué? Porque el Estado necesita de esos recursos para el cumplimiento de sus fines. Por supuesto, técnicamente lo estamos acá abordando. Otra subcuenta dentro de esos ingresos corrientes, los paratributarios. Estos ingresos son todas aquellas prestaciones en dinero que por características jurídicas no se consideran un tributo. Pero sí, el cobro tiene un mismo efecto económico. En algún momento, ¿ya?, aquellas retenciones que el Estado le hace a sus trabajadores para efectos de lo que es la previsión social. El famoso Montepío, las famosas cuotas a la seguridad social. Ojo, dije primero previsión social, pero también hay para la seguridad social, que son dos cosas distintas. Al mismo tiempo, vamos a encontrar dentro de esos ingresos corrientes también los ingresos no tributarios. Esos son todos aquellos ingresos económicos que con el desarrollo directo de una actividad o de un servicio o de una explotación dentro de las empresas o dentro de los bienes, precisamente, que tiene el Estado y los explota. Efectos de capital, ingresos.
Esos no son tributarios. Eso es por la explotación de los bienes del Estado. Ejemplo, mencionaba empresa portuaria Quetzal, maquinaria, atracado, el uso de los topos para poder atracar los barcos, las navieras, ¿verdad? Lo utilizan mucho, o bien las los famosos pilot y maquinaria que tienen en el pleno muelle para cargar y descargar containers, por ejemplo. ¿Ya? Son el uso de puerto, en puerto, el uso de maquinaria, pues casi siempre lo cobran por hora hombre. Y eso se convierte entonces en un ingreso, óigase bien, no tributario como tal. Por otro lado, vamos a encontrar las famosas transferencias. ¿Ya? Esas famosas transferencias no tienen un origen tributario o paratributario, ¿ya? Ni tampoco fundamenta una contraprestación financiera. Son transferencias de dinero de un órgano de Estado a otro órgano de Estado, o de un proyecto a otro proyecto como tal. Pero como recuérdense que ahí sí que el presupuesto es ley, no se puede cambiar sin que exista una aprobación final de modificación a ese decreto que permitió la aprobación de ese presupuesto general de ingresos y egresos para un ejercicio fiscal o para un año, que lo técnico debería ser ejercicio social, ¿ya? Entonces, esas son cuentas que tienen que ver con transferencias corrientes. Y por otro lado, dentro de esos ingresos corrientes encontramos los ingresos específicos. Y ahí vamos a encontrar todo tipo de donación que el Estado pueda recibir, tanto de forma nacional como internacional. ¿Ya? Y dicho sea de paso, pues se reciben. A veces se tendría que venir y entrar a instituir jurídicamente si es dinero, pues no importa, siempre existirá la recepción de la donación y por supuesto la anotación en la cuenta del Tesoro Nacional. Pero si son bienes, hay que pasar a esa dirección de bienes del Estado. ¿Ya? No están por saberlo, pero yo creo que en algún momento si se enteraron, ahí donde funcionábamos, en la escuela J. Adrián Coronado Polanco, ahí ese establecimiento, esa área de terreno donde está ese establecimiento edificado, le pertenecía conjuntamente con el resto del rancho Nimagay al Instituto Guatemalteco de Turismo, al INGUAT. Y se estuvo realizando varias gestiones desde allá por el 2009, tocando puertas de distintos funcionarios, hasta que hubo uno por ahí que medio nos puso coco y empezamos a darle seguimiento. Y hace ya casi un año, ojo, se trasladó la donación, que no es tan fácil desprenderse de un bien que al final se donó para que funcionara como establecimiento que le pertenece al Ministerio de Educación. Yo no sé si se recuerdan, pero un par de años atrás, antes de pandemia, un servidor casi siempre pasaba a Talacha. Y por ahí cuando se cambió la parte del camellón central, que se cambió todo el artesonado y la lámina, básicamente pues fue una inversión casi de 160,000 quetzales. Y si bien es cierto, el COCODE de ahí de la calzada Santa Lucía activó los padres de familia de los niños, una junta directiva que hay, en este caso la universidad, pero no la universidad, sino que pues ahí representando a la sección estuvimos en algún proceso y ustedes muy gentilmente, muchos contribuyeron
al cambio ese dando su aporte económico. Otros pues obviamente tenían limitación y se podrá entender, pero también hubo un funcionario público que contribuyó con una cantidad considerable. Y al fulano lo que le costó fue que le levantaran una denuncia de campaña anticipada. Pero bueno, me da risa porque se generó. Y en realidad pues era un aporte que, si bien es cierto, a veces como que las ansias a ellos se los comen, y él quería decir que era buen político y por eso pues lo estaba haciendo. Ustedes obviamente no tenían ningún interés y lo hicieron, ¿ya? Y sencillamente pues pude haber sido gestor de algunas cosas que en última instancia pues es un establecimiento que se tuvo que sacar un acuerdo gubernativo para que aceptaran la donación. Y vean, pues, es parte de esos ingresos, en este caso, específicos, que son donaciones que no tienen su origen por obligación en una cantidad, en cierto dinero. No, que no tienen su origen en un impuesto, ¿verdad? A pesar de que sí tiene que establecerse un acuerdo gubernativo para la aceptación. Siguen siendo ingresos específicos. Bueno, ¿cómo podemos resumir esos ingresos corrientes? Ya explicamos los tributarios, los paratributarios, los no tributarios, las transferencias corrientes y los ingresos específicos. Me detengo antes de pasar a esos ingresos de capital y pregunto, ¿hay alguna duda? Buenas noches, licenciado. Sí, yo tengo una duda. No me queda muy bien, no me queda claro lo de los paratributarios. ¿Será usted tan amable de volver a repetir? Sí, con todo gusto. Vea, pues, un ingreso paratributario es una prestación en dinero, pero por las características jurídicas, ¿verdad? No se consideran tributos, pero tienen los mismos efectos económicos. Voy a poner un ejemplo. Hay fincas hacia el lado de la costa sur, pensemos, bueno, Ciudad Vieja ya tiene poco, tiene más Alotenango, tiene más San Miguel Dueñas, tiene más San Antonio, y me conozco bien la historia de San Miguel Dueñas, porque ahí dejó mi abuelo tirado el ombligo. ¿Qué pasa al final? Hay una ley todavía de Ubico en donde cada productor de café tendría que contribuir con 25 centavos por quintal, óigase bien, de café en pergamino que saque para la venta. Y está, por ejemplo, la famosa Asociación del Café, Anacafé, que tiene también una ley y un reglamento. Y todos los exportadores de café en oro deben, óigase bien, ¿verdad? Deben de contribuir con, yo creo que se me olvidó, discúlpeme, la tarifa se me pasó por alto, creo que es $1 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esos están basados en ley y quien haga uso de esa actividad por obligación tiene que pagarlo. Si no, no puede. Con excepción del tema del cobro municipal, que ahí ya ni controlan. Pero hago mención de esto porque está en ley, tiene un efecto jurídico, tiene un efecto obligatorio, pero este tipo de cobro no va a dar al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Eso va a dar a una institución en particular. Está el caso del 10% de cobro sobre hospedaje, mal llamado ahí en la resolución del directorio del INGUAT como impuesto sobre hospedaje, mal llamado. Jurídicamente un impuesto sabemos que es un cobro que se tiene que realizar por mandato de ley y el sujeto pasivo lo tiene que pagar por ley siempre que genere el hecho generador. Pero no da
eso no va a dar al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Entonces se consideran ingresos paratributarios. Un ingreso paratributario, ejemplo, dentro del Estado. Le señalé los que no son del Estado. Ahora le señalo unos que van dentro del Estado. Usted en algún momento necesita un certificado del Registro Nacional de las Personas. Tiene que pagar. Si quiere el servicio, tiene que pagar. ¿Ya? Eso está basado en ley. Claro, es un ingreso paratributario. Características de ley porque está dentro de la misma reglamentación del RENAP, pero al mismo tiempo ya pasa a ser fondos propios. El Ministerio de Salud, en algún momento, no el ministerio en sí, sino que la unidad de Medio Ambiente, Salud y Medio Ambiente o manejo de alimentos, generan las autorizaciones de aquellas patentes para verificar que tanto las medicinas como los productos son aptos para el consumo. Y ese registro sanitario tiene un costo, ¿ya? Las famosas normas de Cobanor tienen un cobro. Y al final, ¿ya? Si usted quiere y necesita, tiene que pagar. Los estudios de impacto los tiene que pagar. Y al final no es un impuesto, pero sí es un cobro y por lo tanto se convierte en algo paratributario. No sé si le aclaro ahí, licenciada Flores. Sí, gracias, licenciado. Ya me resolvió la duda. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, si no, paso a los ingresos de capital. Vean, repito, para cerrar ingresos corrientes. Es parte de los ingresos públicos del presupuesto de Guatemala. Y quedan subdivididos esos ingresos corrientes en los ingresos tributarios, en los ingresos paratributarios, en los ingresos no tributarios, en las transferencias corrientes y en los ingresos específicos como tal. Por otro lado, tenemos los ingresos de capital. Dentro de esos ingresos de capital, hay que tomar en consideración que el Estado los puede obtener a través del sector interno o externo, por un lado, o los puede obtener a través de la venta de activos o a través de la recuperación de capital. Es decir, los ingresos de capital se subdividen en dos grupos, sector interno o externo, es un primer grupo, y un segundo grupo que puede ser venta de activos o recuperación de capital. Cuando nos referimos a que el Estado los va a obtener a través del sector interno y externo, esos ingresos de capital básicamente están constituidos en las fuentes de financiamiento que pueda obtener. Ejemplo, también los puede obtener a través de préstamos locales o internacionales como tal. Esos son recursos que el Estado obtiene por financiamiento como tal. Y en el segundo grupo vamos a encontrar la venta de activos o recuperación de capital. Los estados, o sea, cualquier estado que en algún momento pueda venir y vender un activo, ejemplo, vendieron la Telefónica, vendieron la empresa productora de energía eléctrica, querían hace poco vender, es una adjudicación, pero es una venta al final, ¿ya? Del puerto Quetzal, ¿ya? Al final, eso es desprenderse de un activo. ¿Qué pasa si ustedes dentro de sus bienes tienen cinco casas y venden 3? Entran a reducir sus activos. Claro, obtenieron un ingreso por venta de un activo, pero se quedaron sin activos como tal. La recuperación de capital, muchas veces hay préstamos que en algún momento nuestro país le pudo haber otorgado a cualquiera de los países del bloque centroamericano, ¿ya? Y en algún momento pues no pagaron y a la vuelta del tiempo deciden pagar. Eso al final es una recuperación de capital. Si en algún momento se tiene una cartera morosa de impuestos,
de ejercicios fiscales anteriores y se ganan los casos y les adjudican la plata. Ojo, ya les están adjudicando una plata que, si bien es cierto, tuvo su origen en un tema tributario, pero pasado el tiempo pasa a ser una recuperación de capital. ¿Ya? Lo que en algún momento pueda venir y obtener el Estado por la participación del 49% de acciones en ese banco mixto llamado el amigo que le hace crecer a uno. Pero son ingresos de capital y puede ser básicamente pues una recuperación de capital. ¿Ya? ¿Y por qué no venta activos? No, porque no están vendiendo las acciones. Si vendieran las acciones, ahí sí. Pero como es un dividendo, pasa a ser una recuperación de capital. Bueno, así se componen esos dos grupos de los ingresos de capital como tal. Les preguntaría si hay alguna duda. Sí, licenciado, con la venta de activos, si fuera tan amable de volvérmela a explicar. Sí. Cuando el Estado enajena un activo, ¿ya? Insisto un poco, vendieron la compañía de teléfonos, se desprendieron de un activo. Entonces, ahí obtuvo ingresos de capital el Estado a través de la venta de un activo, que está adjudicando el derecho de un muelle o de un puerto para 25 o 50 años. Y el Estado lo estaba explotando inicialmente. Hay un desprendimiento de un activo. ¿Ya? Ejemplo, si usted ve hacia el Atlántico, recuerdo que está el famoso muelle de Puerto Barrios. Llega el momento en que el Estado le adjudica a la compañía UFCO, que es la bananera, la explotación de ese muelle para una salida al Atlántico. Y se queda sin prácticamente esa área en Puerto Barrios. Va más hacia arriba a Santo Tomás y ahí tiene la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. Si la adjudicaran, se estarían desprendiendo de ese activo, ¿ya? Y es una adjudicación muchas veces de 25 a 50 años. Entonces, es como que se trasladara una venta del activo como tal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, dicho sea de paso, pues durante todo ese tiempo el Estado no puede contar con ese activo. ¿Ya? Está dado en concesión como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciada Jiménez. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, si no hay otra duda, pues paso a desearles buena noche y el próximo martes finalizamos el contenido para nuestro examen como tal. Desde ya, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias.